Bueno, en este episodio vamos a cubrir las dos visitas al niño Jesús, tal vez al Jesús pequeño, de los pastores y de los magos. Ahora, no hay mucho escrito en las escrituras sobre esto, grupos o acerca de sus visitas. Pero hay cosas que podemos aprender de otros textos, algunos hechos históricos, y especialmente si, nuevamente, revisamos el modelo de buscar el cumplimiento de la profecía, donde Mateo y Lucas están tratando de mostrar que este es el prometido, Mesías, el Hijo de Dios, porque esos temas se encuentran en el Antiguo Testamento. Primero vamos a Lucas 2 y seguimos donde lo dejamos, en el último episodio. Si comenzamos con el verso 8, obtenemos: y había en la misma región pastores que cuidaban su rebaño, velando por su rebaño de noche. Así que, lo primero que se nos ocurre aquí es qué simbolismo podría estar aquí. De nuevo, muchas veces miramos las escrituras y solo las vemos como, está bien, esto es solo un registro secuencial de lo que sucedió. Pero no es así como los autores escriben las escrituras, especialmente en el Antiguo y Nuevo Testamento. Escriben sobre simbolismo y el cumplimiento de la profecía, solo una mirada rápida. En el versículo 8, ¿qué vemos? Y había en el mismo país. Eso nos dice que está cerca, y eso probablemente cumple la profecía. Pastores. ¿Quiénes son los pastores? ¿Quién es el pastor? Bueno, el pastor es Jesucristo, ¿verdad? Él es el pastor de su rebaño. Estando en el campo, vigilando su rebaño durante la noche. Esto representa una imagen, ¿verdad?, del sacerdocio y del Salvador. Pero se trata de los sacerdotes y otros que estarían cuidando a los miembros de la iglesia o de los miembros de Israel. Deberíamos mirarlo de esta manera. Esa es la dualidad de la Escritura aquí, y vemos esa dualidad en el Antiguo Testamento, asociada a la profecía de nacer y del Mesías. Bien, sabemos que está en el mismo lugar, pero Lucas no indica dónde. Entonces, ¿cómo deducimos dónde es esto? Bueno, un lugar posible, donde estarían los pastores, al menos los campos donde están. Estarían cerca de Migdal Eder o Eder. Esta es la torre de los pastores. Y esta es una torre, probablemente de piedra. Asegurar que las ovejas estén seguras y no se pierdan. Esto ya es una imagen bíblica para nosotros porque es algo común en la Jerusalén y Palestina antiguas. Pero este es probablemente el lugar donde no son pastores normales y no son ovejas comunes. Estos son los corderos, según escritos adicionales, escritos judíos de la Mishnah y el Targum. Obtenemos una idea de que aquí es donde se cuidaban los corderos y donde serían listos para el sacrificio en la Pascua. Por lo tanto, estos pastores serían más como sacerdotes, y quizás lo eran, o levitas, o algo relacionado con el sacerdocio. Eso tendría lógica. O están asignados bajo el sacerdocio, para cuidar de estos corderos de sacrificio. Entonces hemos oído mucho sobre esos pastores. En un lugar donde se ofrecen los corderos sacrificiales, y Cristo, el niño Jesús, es el cordero sacrificial. Pero aquí lo conectamos. Así que si vamos a Miqueas 4, 8 y 10, esto es lo que dice. Y tú, oh torre del rebaño, Migdal Eder, la fortaleza de la hija de Sión, esto podría estar hablando más sobre la madre del Mesías. A ti llegará incluso el primer dominio. El reino a la hija de Jerusalén vendrá. ¿Qué es el reino? Esto es de nuevo mesiánico y un tipo de lenguaje restaurador del sacerdocio de Melquisedec y posiblemente de Jesucristo.
En 10. Ten dolor y esfuerza para dar a luz, oh hija de Sión, como una mujer en parto. Por lo tanto, una vez más, cumplimiento de la profecía, como hemos visto en la escena de la Natividad. Y eso es lo que Lucas y Mateo hacen aquí, destacando el cumplimiento de la profecía, testificando que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías. Y luego también vemos desde nuestra pequeña ventana en Lucas 8, sobre los pastores cuidando de su rebaño. Este fue el lenguaje exacto de el libro de Enoc, que fue un libro clave, probablemente de los primeros cristianos y quizás los que seguían una tradición distinta previo al nacimiento de Cristo. Y así la idea de llamar aquí, de mencionar a los pastores que vigilan su rebaño. Este es un lenguaje, probablemente del libro de Enoc. Y luego obtenemos esta cita del Targum, el Targum judío, que menciona esto acerca de la torre del rebaño. Dice, la torre del rebaño, el lugar desde el cual el rey Mesías. No, así que están viendo a un político como Mesías, pero tienen al rey y al Mesías aquí, que el rey Mesías se manifestará al final de los días. Aquí en el Targum hay una mención de la torre del rebaño, como el lugar donde el Mesías aparecerá. Todos lo saben, excepto los magos, creo, o Herodes. Pero parece ser sabido que Belén, que está en la tierra de la torre del rebaño, es donde vendrá el Mesías. Y podríamos ser un poco más específicos aquí, sobre la torre del rebaño. Hay algunos eruditos bíblicos y otros que han sugerido que Jesús nació en realidad en la torre del rebaño. Y así es como sería ese razonamiento. Es como, está bien, en el piso, más que probablemente aquí, de la torre, habría sido un establo. Sería un sitio para llevar a los corderos, que podrían necesitar atención médica, y donde podrían alimentarse si fuera necesario. Habría pesebres allí. La palabra para pesebre en griego también puede significar una cuna, interesante, o un refugio para un animal. Pero sería el lugar donde las ovejas tendrían a los corderitos. Así que sería un lugar donde nacen los corderos sacrificados, lo que le daría más sentido y aún más fuerza a el título del Cordero de Dios que Juan el Bautista nos da en el bautismo de Jesús. Así que en el versículo 9, y he aquí, el ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los rodeó, y tenían mucho miedo. Así que comenzamos con un ángel. Otra vez en Migdal Eder, en los campos, la torre del área de los rebaños, justo al lado de Belén, donde se cumpliría esta profecía. Y Lucas quiere destacar eso. Él debe vincularlo a la profecía anterior. Y versículo 10, y el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí. Les traigo buenas noticias de gran alegría, que serán para todos. Otra vez, cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de buenas nuevas. Eso es lo mismo. Buenas nuevas alegres. Y las buenas nuevas en anglosajón, el viejo inglés, es el término Gospel, ¿cierto? G-O-D-S-P-E-L. Eso es buena nueva. Esa es la buena noticia. Así que cuando decimos buenas nuevas aquí, de ahí obtenemos el término evangelio. Vemos el evangelio como toda la doctrina y demás, todas las escrituras, y en cierto sentido lo es. Pero son las buenas nuevas ¿de qué? Del nacimiento de Jesucristo y su sacrificio. Son las buenas nuevas que Dios nacerá en el mundo y quitará nuestras faltas. Es su bondad de Dios.
Eso es en particular lo que las buenas nuevas son de gran gozo. Otro aspecto a considerar aquí es el libro de Mormón, donde Lehi dice que donde Adán cayó, que los hombres puedan ser, y los hombres son, para que tengan alegría. Así que esta es la buena nueva de gran alegría. Y la alegría y el amor de Dios se representa en el sueño de Lehi y su visión del árbol de la vida y el fruto que nace de ese árbol. Ese es el amor de Dios y la felicidad que podemos tener. Se trata de la condescendencia de Dios. Luego en 11 encontramos un lenguaje muy interesante. Dice, porque a ustedes les ha nacido este día, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que, primero que nada, este día, si lees a través de las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, verás que a menudo donde se hace un pacto, podría ser con todo Israel, podría ser con un profeta, pero donde hay un pacto en curso, típicamente con un ritual, podrías observar el término este día. Puedes pensar en eso en relación con la creación y los 7 días de la historia de la creación. Yo lo vería como si esos fueran un lenguaje de convenio. O Josué tiene lo mismo. Mientras divide a Israel a ambos lados de las orillas del valle. Habla sobre este día cuando menciona, elige este día a quién servirás. Es un pacto. Y así, esto es el cumplimiento del pacto. Eso es lo que dice el ángel. El pacto, ¿cierto? El pacto mayor, el pacto de la ley superior. De Dios que viene a la tierra y realizando lo que había prometido en su parte del pacto. Dice, en este día en la ciudad de David, Belén, un Redentor, que es Cristo el Señor. Así que aquí están nuestras 3 piezas de él. Otra vez, título reto. El Salvador y el nombre Jesús se relacionan estrechamente. Que es Cristo, es el Mesías. El Señor, que es, como hemos mencionado antes, Kyrios. Que se interpreta fácilmente ahora como Jehová, o su palabra reemplazo, que es Adonai. Así que tendríamos a Jesús, que es el Mesías, Jehová. Y eso podría ser, de hecho, el tipo de lenguaje que se menciona aquí en toda esta realización, al pasar por el Nuevo Testamento. No siempre. En algunos casos solo están hablando de el Señor en un término que es de gran reverencia y quizás admiración, y el Señor ocupando una cierta posición, pero en muchos casos es probable que aquí estamos hablando específicamente de Jehová. Y en el Antiguo Testamento, a menudo se usa la palabra Señor para Jehová, o una palabra alternativa, Adonai. Y entonces el ángel dice, verás como una señal. Un bebé envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ahora, si esto realmente estuviera en la Torre del Rebaño, que no es una opinión popular, sino una opinión. Si el nacimiento realmente ocurrió en la Torre del Rebaño, y se habló de Jesús que nació en un pesebre, acostado en un pesebre y envuelto en pañales, los pastores, que están acostumbrados a ayudar en el parto de los corderos, en esta torre sabrían con certeza de qué hablaba el ángel. Esa es la teoría sobre esa teoría. Pero unirse lleva a multiplicar, clave en este idioma. Dice aquí, en el versículo 13, y de pronto estaba con el ángel, una gran cantidad de ángeles alabando a Dios. Bien, así que, volviendo al libro de Mormón, observa la primera visión de Lehi. ¿Qué ve? Él ve a uno que viene más brillante que los demás. Él ve a otros 12 que están con ese uno, quien es el Hijo de Dios, que es Jesucristo, quien es Jehová para Lehi. Y luego hay muchos ángeles que están allí, los coros de ángeles,
que también están allí. Este es un lenguaje importante porque está volviendo a abrir y estructurar la jerarquía adecuada del cielo, donde hay un Padre, y hay un Hijo, un ser diferente, y hay ángeles. Y aquí hay jerarquía y un sacerdocio. Y en Jerusalén, la teología había cambiado por siglos antes. Y los ejércitos de ángeles habían sido. Los cielos perdieron sus ejércitos en el idioma actual, en el tiempo de Lehi, y quizás antes. Y por supuesto, el estricto empuje hacia una teología purista, del monoteísmo, donde está Jehová y eso es todo. Había eliminado cualquier otra cosa en el cielo. Por ejemplo, tener un padre y un hijo y ángeles. Así que esta es una nueva revelación. Verdad en relación con... Restaurar la verdad es como la primera visión de José Smith. ¿Correcto? Cuando José Smith va a la primera visión, ve, tal vez más, pero él ve a un padre y a un hijo, y eso lo cambia todo. Así que esto sería similar a esa idea, ya que también es un periodo de restauración. Y están diciendo, gloria a Dios en lo alto, y en la tierra paz. ¿Quién es el príncipe de la paz? Y en la tierra paz, buena voluntad hacia los hombres. Los ángeles se van y los pastores dicen, vamos a Belén y veamos. Y luego los pastores, que tal vez tengan una buena red aquí, no son pastores aislados, si están conectados al templo. Van diciendo a todos lo que ha pasado, así que otra vez. Hay noticias que se difunden más allá de estos pequeños grupos, quizás estas redes a través de las ciudades y pueblos, de aquellos que están mirando tradiciones antiguas. La gente escucha sobre esto. Herodes se enterará.